¿Qué tal, clase? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy tenemos una plática sobre las organizaciones de turismo. Es uno de los temas de nuestro taller de introducción al turismo y que es un tema sumamente relevante y que forma parte de la unidad 2 en la que estamos actualmente. Bueno, ¿qué son las organizaciones de turismo? Son organizaciones de viajes, son cámaras de turismo, es una lista grande de un directorio de beneficios de marketing internacional. En la actualidad, en el mundo de los negocios, especialmente en lo que se refiere al mercado turístico, al mercadeo, al marketing y la promoción, se está convirtiendo en una herramienta esencial para nuestra industria, porque está mejorando los destinos turísticos. Entonces, la promoción debería ser una combinación de diferentes actividades de marketing. ¿Qué tan efectivo puede ser esto? Bueno, se necesitan órganos que controlen esta promoción. Esta efectividad del marketing y la promoción tiene que ser un reto mayúsculo para el mercado turístico, para las organizaciones de viajes, tales como las cámaras de turismo, los burós de visitantes y convenciones, y para que las autoridades turísticas y las organizaciones turísticas se involucren activamente en este mercado, se tienen que buscar objetivos en común. O sea, hay diferentes tipos de organizaciones y todas ellas necesitan entender el comportamiento del cliente, necesitan entender las reacciones de los clientes o de los turistas y los diferentes elementos que deben usarse para su atracción posterior, ¿no? Hay muchos tipos de organizaciones turísticas y podemos abarcar diferentes estilos y tipos, como por ejemplo desde lo que vienen siendo las líneas aéreas, las cámaras de comercio, inclusive organizaciones de activistas de turismo sustentable o de conservación, también pueden ser unas organizaciones turísticas, todas ellas. Sin embargo, las organizaciones de turismo y de viaje se pueden categorizar en tres tipos. Privadas, vamos a pasar a la siguiente, serían privadas, públicas y voluntarias. El día de hoy vamos a ver qué significa cada una de ellas. A grandes rasgos vamos a ir más por las privadas y las públicas. Dentro de los tipos de organizaciones podemos ver que dentro de las privadas van a estar organizaciones como los aeropuertos, como las estaciones de autobuses, inclusive los parques temáticos. Aquí vemos una imagen de un parque de Disney, también está Estudios Universal, parques acuáticos, jardines, zoológicos, incluso monumentos nacionales. En esta gráfica vemos el Monte Rushmore en Estados Unidos. Estas son organizaciones de tipo privada, increíblemente son de tipo privada. Los viajes y el turismo es un negocio grande. Tenemos que entender eso. Primero que nada, tenemos que entender que es un negocio muy grande, uno de los más grandes del mundo, si no es el que es la más grande industria de todo el mundo y que emplea a más gente que cualquier otra industria en el mundo. Hay muchos diferentes componentes del turismo y se miden dependiendo del rango de estas organizaciones en las que están envueltas muchas otras actividades como logística, operacional y también la administración de las diferentes industrias turísticas. Los tipos, decíamos, se separan en tres grandes categorías: privadas, públicas y voluntarias. Dentro del primer tipo, que sería la privada, ahí aparecen organizaciones como los aeropuertos, las estaciones de transporte en general, los parques temáticos. La mayoría de la industria turística y de viajes está hecho de organizaciones privadas, la mayoría. Y esto incluye muchas de las compañías más conocidas y con las que estamos más familiarizados a nivel mundial.
como podemos hablar los parques temáticos, por ejemplo, de Disney World, que se encuentran situados en varias partes del mundo. Entonces, eso forma parte de las organizaciones públicas. ¿Qué significa esto? Perdón, organizaciones privadas. ¿Qué significa privadas? Que es un capital privado, que son dueños, que son compañías de diferentes rangos. Pueden ser pequeñas, medianas o gigantescas, como en el caso de los parques temáticos. Y en muchos de esos casos ellos tienen acciones y esas acciones van directamente a la bolsa de valores, ¿sí? Estamos hablando de capital privado. ¿Qué es lo que busca una organización privada? En el caso del turismo, pues lo que busca es atraer más clientes y principalmente aumentar su capital. ¿Cómo va a aumentar su capital? Mediante la atracción de más y más clientes cada vez, ¿sí? No es de extrañarse que varias de estas empresas sean hoy en día las más importantes y poderosas del mundo. Por citar una de ellas, por ejemplo, en el caso de Disney, es un conglomerado que ahorita ya tiene cine, radio, deportes, televisión, además de los parques temáticos, ¿no? Y de todas las películas que tiene. Entonces, es una de las compañías más poderosas del mundo. Y estamos hablando de las organizaciones privadas. Dentro de las privadas, además de los parques temáticos, los jardines y los monumentos históricos, también se encuentran los hoteles o empresas como Airbnb. El segundo tipo serían las organizaciones públicas. Estas son parte importante de la industria turística y proveen muchos de los fundamentos esenciales que permiten el buen funcionamiento de la industria turística. No todo es nada más capital y dinero. También se necesitan organismos públicos. ¿Qué quiere decir que sean públicos? Bueno, que son propiedad, o bien son fundados o son propiedad del gobierno. Son organizaciones que pueden ser nacionales y pueden también operar en diferentes niveles dentro de un mismo país. Pueden ser también locales, ¿no? Por ejemplo, para organismos de turismo de viajes nacionales, a veces este tipo de organismos a veces tiene gente pagada y a veces también cuenta con voluntarios o en este caso estudiantes que están prestando sus servicios turísticos dentro de estas organizaciones públicas, ¿no? ¿Qué quiere decir públicas? Que son del gobierno, que funcionan mediante un presupuesto que se otorga de manera anual y de manera en el lapso que dure el gobierno. En este caso, si fuera una organización estatal, pues tendría que ser, en el caso de Quintana Roo, pues que dure 6 años, ¿no? Lo mismo que si fuera un organismo nacional. Si fuera un organismo municipal, pues aspira nada más a 2 o a 3 años, depende del municipio. Una de las diferencias principales de las organizaciones públicas con las privadas es que los organismos públicos tienen un presupuesto limitado y que se va a ir revolviendo cada año o cada 3 años, dependiendo del gobierno, o cada 6 años si es un gobierno estatal o es un gobierno federal. A diferencia de los organismos privados que tienen un presupuesto prácticamente ilimitado. Sin embargo, los organismos privados necesitan de la regulación de los organismos públicos. Es decir, el gobierno es el que va a controlar y va a regular la forma en que van a trabajar los organismos privados, a pesar de que estos tienen todo el dinero del mundo. Dentro de las organizaciones públicas podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los centros de información turística, esos están situados en todos los aeropuertos, estaciones de autobuses o de trenes, en forma de pequeños stands o kioscos o locales, que son los que dan el primer, o es la primera respuesta que tienen sobre turismo, sobre información, los visitantes a un lugar nuevo. Entonces, cuando llegan a un aeropuerto o pueden llegar a una estación de autobuses o de trenes, van a encontrar un local en donde se les va a dar una información. Esa es la primera cara de parte del gobierno para que conozcan de primera mano todos los atractivos turísticos que tiene el lugar a donde llegaron.
Y este tipo de organización es una organización pública, ¿sí? Ahora, no solamente son centros turísticos de información, también hay cámaras de turismo y también hay consejos de turismo que pertenecen al gobierno, por lo tanto son organismos públicos. Por ejemplo, la página Visite México sería un organismo público en donde se dan a conocer los atractivos de todo nuestro país. Y a veces también los promueven a través del internet y de la televisión, ¿no? Sin embargo, algunas atracciones grandes a nivel mundial también son organismos públicos, como por ejemplo, vamos a pasar a otra diapositiva, por ejemplo, esto es lo que platicaba hace un momento, Visite México y los centros de información turísticos son organizaciones públicas, pero también hay atracciones para visitantes, como por ejemplo la Torre Eiffel en París, en Francia, y la Gran Muralla China. Estos dos no son organizaciones privadas, son más bien organismos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen o el gobierno es dueño de ellos, no son empresas privadas. Y depende de ellos y ellos son los encargados, o el gobierno es el encargado de su mantenimiento y también de cobrar un acceso, por ejemplo, ¿no? Para entrar o para subir a la Torre Eiffel o para entrar a la Gran Muralla China. Entonces, estos también son atractivos turísticos, pero son de tipo público. Para que haya un control acerca de los organismos, tanto públicos como privados relacionados con el turismo, hay unos cuerpos encargados para regular y estos son generalmente del gobierno. Hay de tipo internacional, hay de tipo nacional y hay de tipo regional o local, ¿sí? Hay muchísimas organizaciones y asociaciones de viajes y de turismo, pero vamos a hablar nada más, y por el poco tiempo que tenemos, de las más importantes. Y la más importante de todas ellas a nivel internacional es la Organización Mundial de Turismo. Este organismo pertenece a las Naciones Unidas, ¿sí? Es una agencia de las Naciones Unidas que es responsable de la promoción y de el acceso general o el acceso mundial al turismo, pero además tiene que ser responsable, universal y sustentable, ¿sí? Tendremos otro taller al respecto únicamente de la Organización Mundial de Turismo, que es la organización o la asociación o el organismo más importante a nivel mundial que regula a nuestra industria. En segundo lugar, yo pondría al Consejo de Turismo y de Viajes Mundial, la WTTC, que trata sobre la investigación, las estadísticas, las marcas y el impacto económico de las operaciones y la administración turística y su investigación. Y en tercer lugar estaría la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que ofrece datos y sobre seguridad en los aviones, el tráfico y un historial de los pasajeros, además de información sobre el clima, ¿no? Entonces, dentro de las internacionales, estas son las más importantes. Y vamos a pasar a estos cuerpos regulatorios o a estos organismos, pero a nivel nacional. ¿Cuáles son los más importantes? Dentro de ellos está el Consejo de Promoción Turística de México. Es un órgano que está, si no es que ya desapareció, puede desaparecer, luego de la entrada del gobierno actual a nivel federal. Al parecer, ahora las embajadas van a ser las encargadas de promocionar a nuestro país o a los destinos turísticos de nuestro país, pero hasta antes de eso el Consejo de Promoción Turística de México era el órgano más importante y el encargado de ir a las ferias internacionales para promover los destinos turísticos de nuestro país. Obviamente también está el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, por todos conocidos en Cancún. La Secretaría de Turismo a nivel nacional es el órgano regulatorio federal en México, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la AMAV, el Consejo de Negocios Nacional de Turismo,
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también tiene que ver con la regulación del turismo, sobre todo en las carreteras, aeropuertos y estaciones de tren y de autobuses principalmente. La Asociación Mexicana del Turismo de Aventura y Ecoturismo, la AMTAVE, y la Asociación Mexicana de Desarrollo de resorts, la AMDETUR. Además de estos órganos regulatorios, de estos organismos a nivel nacional, también tenemos, y regional, también los tenemos de manera local. Y aquí en esta última o penúltima diapositiva tenemos a las 4 más importantes en el estado de Quintana Roo. ¿Cuáles son? La Asociación de Hoteles de Quintana Roo, la AHQR, la Asociación, la Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo. Esta pertenece al gobierno del estado, es la SEDETUR, y es la encargada de promocionar a los destinos turísticos del Caribe mexicano en el extranjero. Principalmente en el extranjero, pero también a nivel nacional. Y es la que va normalmente junto con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo a las ferias internacionales. Y también se encuentra la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, que engloba principalmente los tiempos compartidos. Entonces, estas son los cuatro principales organismos regulatorios de parte pública, ¿sí? Que regula, desde luego que regula, que vigila el buen funcionamiento y las leyes al respecto del turismo en nuestro estado. ¿A qué conclusión podemos llegar con los organismos? Obviamente son importantes, son necesarios, son la esencia de, y sirven principalmente para promocionar, pero también como órganos reguladores. Nuestra conclusión es que el turismo es una industria tan diversa, que está hecha de diferentes o de tantos segmentos distintos, que se necesita relacionarlos de alguna manera y compartir esta información. Tenemos que hacer una suma de esfuerzos, tanto los organismos públicos como los privados, principalmente para la buena promoción de los destinos turísticos, en este caso del estado de Quintana Roo. Esto a lo que nos ha llevado es un establecimiento de un sinnúmero de organizaciones públicas y privadas, internacionales, regionales, nacionales, incluso locales, y que además de los prestadores de servicios turísticos y las instalaciones que se les ofrecen a los turistas, también estos organismos o estas organizaciones o asociaciones juegan un papel importantísimo, sobre todo en la promoción y en el mercadeo de los destinos turísticos. Entonces, básicamente, y nuestra conclusión es que necesitamos a estos organismos, a estas entes públicas y privadas, además de las voluntarias, para poder converger en el éxito y en la efectividad de los destinos turísticos, empezando por la promoción, por el marketing y por la regulación de todos ellos, ¿sí? Principalmente para eso. Estas organizaciones influyen y contribuyen a que la industria turística camine de manera suave, pero firme y ordenada. Entonces, es la conclusión a la que llegamos después de ver el tema de organizaciones turísticas. Recuerden, hay de 3 tipos: públicas, privadas y también de voluntarios. Pero esto puede darse a diferentes escalas. Pueden ser empresas muy pequeñas, pueden ser empresas medianas, incluso pueden ser transnacionales o conglomerados, ¿sí? Hay de todos los tamaños. ¿En qué otra cosa pueden dividirse o categorizarse estas organizaciones? Bueno, también existen las internacionales o las mundiales, las nacionales, las regionales y las locales, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, como en todos nuestros temas, vamos a tener un quiz en el cual voy a hacer algunas preguntas, todo esto en inglés, al respecto del tema de organizaciones turísticas
Van a ser nada más 10 preguntas y van a tener todo el día de hoy hasta las 5 de la tarde para contestar este quiz. Entonces, muchas gracias por su atención y mucho éxito con su quiz. Buenos días.